Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo a la jornada sobre el derecho privado aplicable en pandemia, exposición a cargo del doctor Ricardo Lorenzetti. Esta actividad, organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se transmite en vivo a través de la plataforma YouTube por el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Nos acompaña el señor presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Soria. A continuación, escucharemos las palabras de apertura a cargo del doctor Sergio Torres, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Facundo. Bueno, un gusto saludarlos a todos, a todas. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la intervención en el Instituto de Estudios Judiciales de Ricardo Lorenzetti, quien nos va a hablar sobre el derecho privado aplicable en la pandemia. La importancia de este tema se da en el marco de una excepcionalidad. La irrupción de un virus de graves consecuencias en la salud y de alcance mundial es poco frecuente. Y en este marco de excepcionalidad, con desafíos y aprendizajes, todo el Estado tuvo que adaptarse. Y los poderes judiciales, por supuesto, tampoco estuvieron ajenos a las complejidades iniciales. En esta contingencia, instituciones que venían realizando planes de modernización, inversión en tecnología y en sistemas, capacitación de los recursos humanos, digitalización de expedientes y firma digital, llegan en mejores condiciones, por supuesto, de aquellas que todavía no habían avanzado tanto. Por mencionar, el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires incluso tomó la inédita decisión de adoptar para sí el régimen de acuerdo continuo, que permite la deliberación secuencial en forma permanente de sus asuntos, el dictado de actos jurisdiccionales y de superintendencia en cualquier día, en horas tanto hábiles como inhábiles. Asimismo, también se avanzó mucho en el trabajo gradual y progresivo de la actividad a distancia, pese a las limitaciones naturales de siempre de los recursos. Por citar solamente algunos ejemplos, se prorrogaron medidas cautelares y de protección por situaciones de violencia familiar y de género, se habilitaron a tal fin la utilización de WhatsApp o aplicaciones equivalentes para la recepción de denuncias de violencia de género domésticas desde comisarías, como así también para su procesamiento de los juzgados de paz y de familia, reforzando la asignación, por ejemplo, de teléfonos celulares para estos organismos, especialmente en el fuero de familia. La intensificación en el uso de estos recursos, de estos nuevos recursos, herramientas tecnológicas, se reflejó en un progresivo incremento en la actividad de todos los fueros e instancias de la Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires, avanzándose así en una reanudación progresiva de términos y servicios a través de las tecnologías disponibles y el dictado por medios digitales de toda clase de resoluciones y sentencias y su notificación electrónica. Especial relevancia adquiere dentro de este marco el trabajo regulado a través del denominado teletrabajo como modalidad de desempeño de los empleados y el régimen de acuerdos a distancia y continuo de los tribunales colegiados. Sin embargo, por supuesto, todo este esfuerzo que está todavía en progreso no pudo ser posible, nada de esto pudo ocurrir sin el esfuerzo, dedicación y compromiso de todas las personas que trabajan en nuestro querido Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Una vez más, las personas son el principal activo con la que cuenta el Poder Judicial. Una breve mención al Instituto de Estudios Judiciales, que organiza esta actividad, que a través de su campo virtual brinda seminarios de actividades de formación de diversas temáticas, como por ejemplo el de Micaela, de capacitación obligatoria de género, de adopción, de condiciones de detención y derechos humanos de personas privadas de la libertad, teletrabajo, lenguaje claro, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos una plataforma que posibilita continuar la capacitación sin distinción de departamento judicial y profundizando además la oferta académica con alianzas institucionales, con universidades nacionales, con CONICET y agencias de Naciones Unidas. Quedan, por supuesto, muchos retos por delante. Debemos pensar en que en algún momento debemos pasar del concepto de digitalización del expediente a expediente electrónico.
evitar generar una nueva burocracia digital mediante la eliminación de clics innecesarios o de apertura de ventanas superpuestas, avanzar en una adaptación del régimen de notificaciones y la universalización del domicilio electrónico judicial, dotar de herramientas que permitan celebrar audiencias en forma remota sin restricciones. La inversión en tecnología permitirá contar con más hardware y software para esta actividad. Y como primera conclusión de aprendizaje queda la idea que tenemos que adaptarnos a un nuevo servicio de justicia. Finalmente se impone, me parece, la idea de salir de la regla de la novedad de la excepcionalidad y comprender que esta excepcionalidad en realidad es la nueva normalidad que nos exige estar en permanente actualización para brindar al ciudadano un servicio ágil y de calidad, que es lo que espera de nuestra querida justicia. Una mención, hoy sentimos con profundo pesar el fallecimiento de Mario Corredaro, que es defensor de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en forma súbdita, así que queremos dedicarle esta actividad tanto a su memoria como a todos sus familiares y seres queridos. Finalmente, darle ahora sí formalmente la bienvenida a Ricardo. Para nosotros es un honor que vos estés aquí compartiendo este rato académico con todos los miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Estudios Judiciales. Ricardo es corredactor del Código Civil y Comercial vigente, ministro de la Corte Suprema de Justicia, impulsor del derecho ambiental en nuestro país, profesor universitario en muchísimas universidades nacionales y del extranjero, y sobre todo un referente ineludible de nuestro derecho. Ricardo, bienvenido, este es tu público. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un especial saludo y agradecimiento a la Corte de Provincia de Buenos Aires y al Instituto por la organización de este evento, al señor presidente de la Corte y al señor ministro, aquí presentes, dos grandes amigos de muchos años, que hemos compartido muchísimas actividades académicas. Y por supuesto también me adhiero al pesar que recién nos hemos enterado del fallecimiento del señor defensor y también mis condolencias a su familia. Quiero señalar que las actividades que estamos haciendo ahora a través de este medio, que nos aleja pero también nos acerca, son actividades que nosotros pensamos para estar más cerca de todos aquellos que se sienten solos, aislados y tal vez desorientados. Esto es un sentimiento que todos tenemos en este momento tan difícil que vive la humanidad, y creo que es el gran momento en el cual tenemos que mostrar nuestra solidaridad. Y este tipo de actividades, donde sé que cada uno de ustedes la escucha en su casa, puede darnos la oportunidad de estar más juntos, más unidos, de reflexionar y de saber que siempre estamos compartiendo un futuro. No deben sentirse solos. Nosotros hacemos estas actividades justamente para eso, para mostrarles algunas ideas, algunas reflexiones. En particular ahora, yo pensaba que es que ustedes, con motivo de esta pandemia, yo participo en varias organizaciones de distinta naturaleza, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la ONU Ambiente o en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que yo participo del Comité Asesor, soy el presidente, y ahí trabajamos el tema ambiental a nivel global. Pero también participo de UNIDROIT, que se refiere a los contratos internacionales. Bueno, en fin, hay varias organizaciones internacionales en las cuales se está debatiendo cuáles son las grandes tendencias, qué es lo que va a pasar después de esta pandemia. Entonces, lo primero que uno observa es la incertidumbre.
la incertidumbre que cada uno de nosotros y ustedes tienen en sus casas, que no saben muy bien qué es lo que va a pasar mañana o pasado, también existe a nivel mundial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos siempre es describir en el derecho cuál es el problema que tenemos. Y de acuerdo con ello, cuáles son las soluciones jurídicas. El primer problema que hay es describir la pandemia. La pandemia es una zoonosis, es decir, es un problema de transmisión de enfermedades del mundo animal al mundo humano, al ser humano. Estas pandemias y estas zoonosis, enfermedades de este tipo, hace mucho que existen, pero lo que ha ocurrido en el siglo XXI es algo absolutamente novedoso. Lo primero que es novedoso es la velocidad de transmisión. Pensemos nosotros que esto nace en China y en otros siglos, en el siglo XX o en el siglo XIX, hubiera demorado varios años, o a lo mejor quedaba reducido a China. Pero en 6 meses, en el siglo XXI, se transformó en algo global, absolutamente rápido y en todo el continente. Y además, esta velocidad está añadida a otra característica muy importante, que es la debilidad generalizada del sistema de la naturaleza, que hace que esta enfermedad que se va a transmitir no se repita constantemente, que es lo que estamos viendo, en ciclos que antes no existían tan fácilmente. ¿Qué ocurre con esto? Esta velocidad de un fenómeno nuevo, una enfermedad nueva, y su repetición continua, paraliza el mundo. Pensemos nosotros que siempre se habló que el siglo XXI es un siglo de alta tecnología, de desarrollo científico, y sin embargo, la primera respuesta ha sido cuarentena, es decir, quedémonos en nuestras casas, lavarnos las manos y no vincularnos con el prójimo, que es algo que fue la respuesta que se utilizó en el medioevo, es decir, en las primeras pandemias. En ese sentido, es un buen indicio de cómo este tipo de fenómenos a los sistemas de gobernabilidad mundial. El segundo dato que es importante tener en cuenta es que surgen pandemias globales y las respuestas son locales o nacionales, con lo cual es absolutamente claro que nosotros no tenemos hoy un sistema organizado a nivel mundial para responder a problemas globales, y la mayoría de los problemas son globales. Entonces hace falta una gran reforma institucional para enfrentarlo. Y el tercer dato, que sí es muy positivo, es la velocidad de la ciencia para crear vacunas. Es decir, acá se ha visto una cooperación científica muy importante a nivel mundial, y en un año ya tenemos vacunas que poco a poco irán cubriendo las necesidades. Entonces tenemos un problema muy serio, y la respuesta que se ha dado, que ha sido esta paralización, y que además es una paralización repetida en el tiempo, ha tenido efectos importantísimos en la tecnología, en la economía y en las relaciones sociales. Y esto es esto tiene el primer gran impacto que tiene esta enorme transformación que estamos viviendo es la tecnología. Pensemos nosotros que estos mecanismos que estamos usando ahora, hace un año ni siquiera los conocíamos. Entonces ahora nos vinculamos nosotros a través de tecnologías que se van creando y se irán perfeccionando. Pero casi toda la economía y las relaciones jurídicas entre las personas se empiezan a hacer a través de la tecnología. Entonces el derecho tradicional, que ha sido pensado para relaciones físicas, tiene que ser transformado para relaciones online, digitales o como quieras llamarlas.
La mayoría de los países hoy enfrenta problemas muy serios en este tema, pero no es así nuestro caso, porque nosotros tenemos la suerte de haber sancionado un Código Civil y Comercial hace 5 años, y ahí nosotros preveíamos esta situación, aunque nunca pensamos que iba a tener esta magnitud. Pero cuando nosotros empezamos ahora a ver los problemas, en el código tenemos la solución. Lo primero es que el código prevé, artículo 287, y siguientes, que la firma digital es igual a la firma hológrafa. Esto es algo importante porque ya se usa la firma digital. Y también se prevé en esa parte general los documentos electrónicos no firmados. Que estamos ahora, por ejemplo, en la Corte Suprema nosotros usamos acordados y sentencias de manera electrónica y las firmamos digitalmente. Y casi todos hoy pueden trabajar de esta manera. Los escribanos, los abogados, las escribanas y las abogadas, pero también en la economía y en las relaciones sociales, gracias a estos mecanismos que se pensaron hace 5 años, hoy los podemos usar. Lo mismo en las reuniones societarias. Nosotros incluimos ahí un artículo que se refiere a la validez de las reuniones colegiales, es decir, las que se pueden hacer asambleas de clubes o de sociedades comerciales online. Y esto está también previsto. Yo recuerdo que cuando discutíamos estas cuestiones, yo había escrito un libro sobre el comercio electrónico hace unos 15 años, que publicamos acá y en Brasil, y en ese momento parecía una cosa tan lejana. Yo propuse incluir esto, digo, de todas maneras en algún momento esto se va a desarrollar. Y realmente el impacto ha sido extraordinario. Pensemos nosotros otro aspecto que es las relaciones comerciales. Uno de los grandes impactos que tiene esta pandemia es que todas las personas comienzan a comercializar online. Entonces uno compra un libro y lo pide a través de internet. Compra un vestido, un traje, lo compra por internet, un viaje por internet. Y poco a poco, las grandes cadenas comerciales con grandes edificios comienzan a perder sentido. Ya hay varias cadenas a nivel global que han cerrado sus edificios y las que están online han crecido. Esta es una transformación impresionante a nivel mundial porque transforma toda la cadena distributiva. Lo mismo pasará, por ejemplo, con los grandes edificios que tenemos en el Estado, en las universidades, pensados para una época que no se van a usar. Es una transformación enorme. ¿Qué tenemos hoy en el derecho? Bueno, esto también, gracias a estas discusiones que se hicieron hace 5 años, lo tenemos incluido. Fíjense que el código prevé, yo no quiero citar tantos artículos para no aburrirlos, pero en el 1105 nosotros incluimos un artículo que prevé la contratación a distancia sin la presencia de personas físicas. Y entonces tenemos ya una regulación para aplicar a todo este tipo de contratos comerciales o de consumo que se realizan con una frecuencia extraordinaria hoy en día. ¿Cuáles son los aspectos prácticos de esto? Bueno, lo primero es, si hay un conflicto, ¿qué ley se aplica y dónde se litiga? Normalmente, y esto estábamos nosotros discutiéndolo hace 15 años con una jurista brasilera que escribimos en conjunto, que era Claudia Lima Márquez, era el problema de que cuando uno hace el click, esto se llaman click agreements en la cultura anglosajona, uno suscribe o adhiere a unas cláusulas generales que a lo mejor lo hacen litigar en Asia, o con una ley asiática, o con un juez asiático, o muchas veces digitales también. Entonces,
había una limitación muy fuerte en el acceso a la justicia. Por eso nosotros incluimos en la parte de Derecho Internacional Privado 2 artículos que establecen que en estos casos es a opción del usuario, puede ser su propio domicilio o la pantalla donde celebró el contrato. Y lo mismo respecto de la jurisdicción, es decir, la ley aplicable y la jurisdicción están a elección del consumidor o usuario. Quiere decir que si uno compra en una empresa comercial o un consumidor celebra un contrato, puede hacer el juicio en su jurisdicción y solucionamos ese problema que en realidad es muy, muy importante porque impide, de hecho, el litigio, ¿no? El reclamo de los derechos. Si nosotros nos fijamos en la tecnología en sí misma, el código prevé una serie de normas para proteger lo que denominamos la vulnerabilidad cognoscitiva o tecnológica. Siempre se habló de la vulnerabilidad económica, de un débil frente a uno que es fuerte. Pero lo que hoy está planteando esta transformación tecnológica es una vulnerabilidad cognoscitiva del experto y el profano, como lo decía hace mucho tiempo mi queridísimo amigo Atilio. Por ejemplo, si una persona hoy tiene 80 años, su infancia transcurrió sin conocer nada de lo que hoy hay. Empecemos por la cocina, la heladera, el auto, los aviones, los viajes a la luna y toda Internet. Y si una persona que tiene 30 años no conoció en su infancia Google, YouTube, Zoom, teléfonos celulares inteligentes, es decir, en la mitad de antes en una generación cambió todo el sistema en el cual uno se desenvuelve, en la generación anterior a la nuestra, de 80 años, y en las generaciones actuales, en la mitad del transcurso de una vida, cambia enteramente todo el sistema tecnológico. Esto es importantísimo, porque todos nosotros nos vamos a ver rodeados de sistemas cada vez más complejos que no entendemos. Pensemos que la próxima etapa ahora es el desarrollo de inteligencia artificial. Por ejemplo, en UNIDROIT nosotros estamos discutiendo los smart contracts, es decir, son contratos que se hacen inteligentes y se celebran y se autoejecutan todo online y se paga también digitalmente. O sea, es un sistema absolutamente novedoso y el colega de China que integra la comisión me contaba que ellos están ensayando también la sentencia hecha a través de inteligencia artificial, es decir, ni siquiera los jueces, los abogados, las abogadas, las juezas serían necesarios. Este es un desafío extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que se denomina la teoría del error? Porque en el derecho tradicional, pensemos que esto se pensó hace 200 años, si uno se equivoca es culpable del error. Esto lo hemos transformado porque hoy nadie puede entender la tecnología y entonces no puede ser culpable. Se invirtió la carga de la prueba del error. Es decir, quien usa una tecnología primero tiene que informar adecuadamente al que la usa, al usuario, y además es responsable del error. Es decir, hemos invertido la carga de autoinformación y además el deber de informar sobre el sistema tecnológico que se está usando. Y esto es muy común, por ejemplo, en el comercio electrónico, ¿no? Es decir, tienen que informar, bueno, cuándo les llega, dónde está. Por eso las compañías que usan comercio electrónico hoy están ajustándose a estos parámetros. Esto es muy importante, es decir, el código argentino es el único a nivel mundial hoy que tiene un sistema tan completo de
dentro del código que protege en el sistema tecnológico, proteger a todos los individuos que se desenvuelven en un sistema tecnológico. Pensemos que una persona adulta mayor ni siquiera jubilación, porque no entienden el sistema, es cada vez más complejo, cada vez más difícil. Entonces ahí es donde se necesita el derecho, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo importante en el código actual que facilita la acción en el mundo digital. Otro aspecto que introduce la tecnología, que es muy importante, es el de los datos personales y la privacidad, que es un debate mundial hoy en día. Y pensemos que casi todos los autores que hoy se leen mucho a nivel mundial, por ejemplo Harari y muchos otros, plantean que uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad es el control de los datos personales. Bueno, en el derecho argentino hace muchos años que esto lo discutimos y además está en el código. Es decir, nosotros hemos planteado un sistema que permite la protección de los datos personales, no solo en el mundo físico, sino también digital. ¿Y por qué? Bueno, porque en los congresos que hemos realizado hace años, siempre discutíamos esta cuestión. Un chico que hoy se desarrolla, bueno, usa el teléfono celular todo el día, se saca fotos, hace videos. Cuando va del médico, todos sus datos personales están del médico en una historia clínica digitalizada, y eso a su vez va a la obra social, y cuando empieza a trabajar todos sus datos también ingresan al sistema, y después cuando pide un crédito también, y también cuando ve una película y cuando viaja. A lo largo de 30 o 40 años, su vida entera está en Internet. El problema actual es que hay grandes operadores de Internet. Hace 15 años, cuando nosotros trabajábamos este tema de comercio electrónico, el problema era la libertad de expresión en Internet. Pero hoy sabemos que hay grandes operadores que concentran la información. Y este es un debate en muchos países. ¿Qué pasa con Facebook, con Google? ¿Cómo se los regula? Bueno, el problema es que cuando un chico dentro de 20 o 30 años quiera contratar un seguro, le van a cobrar más caro porque el código genético determina que va a tener una enfermedad. O cuando pida un trabajo, le van a decir, usted no puede porque hizo tal o cual cosa cuando era joven, o expresó tal o cual opinión política, o hay un video que se emborrachó en una fiesta y no tiene control de su personalidad. Piensen que podemos llegar a vivir en una cárcel digital. El código argentino, por un lado, protege los derechos personalísimos y le da la titularidad al ciudadano, en el artículo 52 y siguiente, es decir, los datos personales, la privacidad, está todo absolutamente descrito. La identidad dinámica, y luego se establece que hay un sistema de prevención que se aplica tanto al mundo físico y al mundo digital, el artículo 1710. Esto significa que si uno ve que han usado mal la imagen o se han apropiado los datos personales, puede accionar. Ya hay varios casos a nivel mundial. En la Corte Suprema tuvimos una audiencia pública que pueden ver en el Centro de Información Judicial, sí, que es referida a Google. Una persona que tenía una imagen determinada y aparece dentro de las páginas pornográficas. Esto lo denominamos la afectación de la personalidad dinámica o la identidad dinámica. Esto hace muchos años que está discutido, trabajado en el derecho argentino,
pero hoy lo tenemos regulado, es decir, tenemos la protección de la privacidad. Y este va a ser, creo que, el gran tema. Yo coincido con todos estos autores en el sentido de que va a ser el gran tema de la libertad personal en los próximos años. Por eso también hemos incluido otra norma referida a la publicidad, porque en el mundo actual, y esto lo aceleró también mucho la pandemia en el campo de la tecnología, que la publicidad tiene un factor, es un factor determinante muchas veces de las conductas humanas. Si nosotros observamos el comportamiento nuestro, en general hemos terminado todos haciendo las mismas cosas, los mismos gustos, los chicos juegan los mismos juegos, acá, en China, en Estados Unidos. A esto lo denominamos internacionalización de las pautas de consumo. Es decir, que el impacto es global. Y esto significa que la publicidad es inductiva, es decir, induce conductas. Nosotros creemos que adoptamos determinadas decisiones, pero en realidad somos inducidos a adoptarlas. En el mundo económico esto es un fenómeno porque ha transformado la economía. Es posible trabajar sobre la oferta y la demanda al mismo tiempo. Esto tiene también grandes problemas que son muy actuales. Por ejemplo, la influencia sobre el paisaje urbano, ¿no? Hoy uno ve que todas las ciudades son parecidas porque están todas las mismas marcas. Y en el mundo digital esto es muy fuerte porque las personas reciben permanentemente publicidades en el teléfono de todo tipo. Y hay una práctica casi inconsciente de someterse y aceptar el impulso de comprar o de adherir, de hacer el clic, muchas veces sin determinada conciencia de lo que estamos haciendo. Esto tiene dos problemas centrales. Uno es lo que denominamos el sobreendeudamiento del consumidor. La gente a través de la publicidad empieza a comprar y comprar sin saber muy bien cuál es el límite de su deuda y termina sobreendeudado muchas veces en quiebra. Por eso es que hay definiciones muy claras, incluso hay un fallo de la Corte de hace ya varios años, acerca del sobreendeudamiento del consumidor, que permite refinanciar sus cuotas. Pero lo que vimos en el código es, en el 1101, es la obligación de informar que tiene la publicidad cuando es inductiva y perjuicios en la salud del consumidor. Es muy frecuente, aunque uno a veces no se da cuenta, pero la disolución de la frontera entre el fármaco y el alimento es cada vez más evidente, ¿eh? Nosotros compramos alimentos porque nos hacen bien. La idea es bastante difícil de sostener en muchos casos. ¿Por qué? ¿Quién dijo que nos hace bien? Bueno, sale una publicidad que dice, tomar una copa de vino todos los días hace bien. Consumir tal o cual producto hace bien a la salud. Bueno, esto, por un lado, explica claramente la publicidad inductiva llevó a generaciones enteras a fumar. Claro, cuando tenían 16 o 17 años, esas personas veían las películas en el cine, Humphrey Bogart conquistando con un cigarrillo en la boca, o Julio Cortázar todo el día con el cigarrillo en la boca,
la publicidad era muy fuerte, tanto para el cine como para la literatura, como para la televisión. Si uno ve esas películas de hace muchos años, todo el mundo fumaba. Y la gente no era advertida y se ocultó durante muchísimos años esa información de los efectos adversos. Bueno, no sabemos si ahora se ocultan o no los efectos adversos de todas estas publicidades. Y por eso el código lo que hace es, por un lado, obligar a informar y por el otro lado, responsabilizar a quien publicita en estos temas específicos. Tal vez un campo que es tan evidente hoy en día es el de la cirugía estética, donde hay una fuerte publicidad. Y hoy, si uno observa en internet, hay fotos que le llegan al celular de muchos adolescentes y le dicen, bueno, esta persona era así y después esta cirugía es así, está mucho mejor. Es una promesa de resultado. Resultados que no se saben si se van a producir así. Y esto también en el derecho argentino hace muchos años que lo hemos trabajado, y yo hice mi tesis de doctorado en el año 86, y en esa época nosotros, los profesores que decíamos, bueno, hay un sector de la medicina que ya no es curativa, sino es modificativa. Es decir, la finalidad no es curar, es modificar. Entonces podemos modificar sin que estemos enfermos. Y modificamos el pie, la pantorrilla, la nariz. Ahí hay campos actuales en los cuales hasta se puede transformar conductas. Entonces, a través del uso de determinados psicofármacos, la influencia de las neurociencias, entonces el ser humano se ha vuelto muy modificable y plástico, ¿no? Es decir, la plasticidad del ser humano a través de la medicina modificativa es un problema muy serio, y esto también lo hemos previsto, agravando las responsabilidades en el caso de las promesas de resultados. En fin, creo que es un panorama de cómo hoy el mundo tecnológico que nos estamos viviendo ya en la tecnología, más que en el mundo físico casi, y esta es una tendencia que se va a acentuar en el siglo XXI, requiere que nosotros tengamos nuevas ideas y entendamos bien los problemas que se están surgiendo y se pueden regularlos. Felizmente tenemos muchas disposiciones en el código actual que nos permiten, porque además son disposiciones abiertas, nos permiten que el Poder Judicial pueda resolver estos problemas de las personas, que son problemas muy cotidianos y muy concretos. Otro campo muy importante en el cual la pandemia ha tenido un efecto transformador es la economía, y muy brevemente podemos decir que si hubo un gran impacto recesivo fue la medida de la cuarentena a nivel mundial. Se paralizó todo. Actividades enteras desaparecieron y surgieron otras nuevas. Ahora bien, ¿qué pasa con toda esta actividad económica en el mundo del derecho? Es más o menos como la crisis que nosotros tuvimos en Argentina en el año 2001. Hubo que renegociar todos los contratos. Yo recuerdo que nosotros recorríamos el país en aquella época explicando cómo se deben renegociar los contratos. Felizmente hoy todo eso está en el código, porque cuando lo redactábamos esta sección de los contratos, pensábamos que se debe tener una serie de disposiciones de flexibilidad y adaptabilidad de la contratación.
no solo pensando en las crisis económicas, sino en los cambios permanentes que tiene el mundo actual y que va a seguir teniendo. Y entonces, hoy pensemos nosotros que, por ejemplo, se han frenado muchos contratos, se han suspendido, se han roto promesas actuales. Bueno, todo esto requiere una gran renegociación de precios, de prestaciones, todo esto está previsto en el código. Tenemos la excesiva onerosidad sobreveniente que está ampliada. La pandemia es un caso de excesiva onerosidad sobreveniente. Tenemos la posibilidad de renegociación en los contratos de larga duración. Esto tiene mucha importancia en los contratos entre empresas, que son todos de larga duración. Los vínculos entre empresas, por ejemplo, alguien que provee tecnología o software, en el mundo actual esto es muy frecuente, y es un vínculo que se realiza a través de años, o proveedores, por ejemplo, quien provee de papas a McDonald's las tiene que hacer de una determinada manera, y entonces esto genera un vínculo de larga duración. O los consumidores que compran, por ejemplo, en la medicina prepaga, es un vínculo de larga duración que no dura un día. Entonces, todo esto va a requerir una enorme renegociación económica, y gracias a estas normas se va a poder hacer. Pensemos nosotros que el Poder Judicial tuvo que afrontar la gran crisis del 2001-2002 a través de la renegociación de contratos, que fueron más o menos 300.000 juicios, más todos los casos que se renegociaron fuera del sistema judicial, es decir, por acuerdo de partes. Ahora estamos en una situación similar, porque va a haber necesidad de mucha renegociación, y el código establece muy claramente las pautas, que yo no voy a desarrollar por razones de tiempo, pero sí creo que es importante que vean en la parte general del código, de los contratos en el código, están todos estos institutos. Inclusive la frustración del fin del contrato, que es algo que se enseñaba en la Facultad de Derecho sin casos. Nosotros enseñábamos contratos citando casos del derecho inglés, de la época del rey, del desfile del rey, un famoso caso del derecho inglés. Bueno, ahora hay muchos casos, gracias a la pandemia. Personas que contrataron con un propósito, por ejemplo, un viaje, y no se pudo realizar. Es frustrante el fin del contrato. De esto hay muchísimo. Por eso es importante entender que uno de los grandes impactos de esta pandemia va a ser, más que de la pandemia, es de las medidas adoptadas para frenar esta pandemia, básicamente la cuarentena y la suspensión de muchos contratos y medidas de alto impacto macroeconómico. Todo esto va a requerir una gran transformación y una adaptabilidad. Entonces hay criterios y principios en el código que permiten que esto sea posible. Por ejemplo, la buena fe, el mantenimiento del equilibrio de las prestaciones, una cantidad de principios que son conocidos en el derecho privado. Un tercer aspecto que me parece importante es el impacto que tiene el derecho ambiental, que no es menor. Nosotros, en el mundo del derecho ambiental, entendemos que la pandemia es una respuesta de la naturaleza, ¿no? Básicamente porque la actividad humana de una manera tan fuerte en el sistema natural que ha disminuido la barrera entre el mundo animal y el mundo humano, y esto facilita la transmisión de enfermedades. Por eso la Naciones Unidas, cuando nosotros estamos, es una sola salud, es decir, no hay posibilidad de lograr la salud humana sin la salud de la naturaleza, porque si nosotros seguimos descuidando la naturaleza, se van a repetir
como está sucediendo, las enfermedades. Va a haber nuevos ciclos y también catástrofes naturales. Todos los grandes pensadores de nuestro siglo hablan de la posibilidad del colapso ambiental. Bueno, el código tiene muchas disposiciones vinculadas a ello que permitirán proteger nuestro sistema natural y al mismo tiempo compatibilizarlo con el desarrollo económico. Una de las grandes transformaciones que ya estamos viviendo, producto de este shock mundial que ha sido la pandemia, es que la economía está girando muy rápidamente, mucho más rápido de lo que pensábamos, hacia un sistema absolutamente diferente y compatible con la naturaleza, en casi todos los campos. Por empezar, el de la tecnología, porque si una gran actividad, sobre todo comercial y de comunicaciones, se hace a través del mundo tecnológico, vamos a tener muchos menos externalidades negativas, es decir, daños al medio ambiente producidos por la actividad comercial o el transporte. Esto ya es un cambio muy grande a nivel mundial. Pensemos que hoy se hacen muchísimo menos viajes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora hubiera requerido que yo me traslade a La Plata, que muchísimas personas se trasladen a La Plata y que utilicemos energía. Y sin embargo, todo eso ha dejado de hacerse y no nos damos cuenta, pero poco a poco se van a dejar de hacer muchísimos traslados con menos uso del transporte, que tiene efectos sobre el ambiente muy grandes. También va a influir fuertemente sobre nuevos desarrollos económicos en materia de energía. Ya hoy se trabaja en las energías renovables fuertemente. Y también en el turismo. El turismo hoy es cada vez más orientado hacia comportamientos pro ambiente. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces de lo que pasa porque lo estamos viviendo. Nadie sabe cuándo está haciendo historia. Después hay quien la escribe, pero cuando uno la vive, no sabe que está haciendo la historia. Y nosotros estamos haciendo historia. Pensemos nosotros que, por ejemplo, el terrorismo tuvo después del atentado a las Torres Gemelas, tuvo un gran impacto inicial, que fue declarar una guerra. Pero después se evolucionó hacia soluciones mucho más específicas, que fue el control del dinero a nivel mundial, el control en la seguridad de los aeropuertos, las cámaras en las ciudades, es decir, cambió la vida. Pero ahora está sucediendo lo mismo. La primera respuesta fue masiva, que es la cuarentena, y evolucionamos hacia medidas mucho más específicas que van a alterar el comportamiento humano, y económico y social. Entonces, todo esto va a ser, como ya se está planteando a nivel global, una economía mucho más compatible con el ambiente. Y en esto el código nuestro es de avanzada, porque es el único código a nivel mundial que tiene normas de este tipo. Por ejemplo, en el artículo 14, en el título introductorio, establece que nosotros podemos usar nuestros derechos, pero no podemos abusar de ellos respecto de los derechos de incidencia colectiva. Es decir, este es el estándar. Podemos consumir, en las relaciones de consumo dice, pero este consumo es sustentable. Esto es un cambio muy grande que está viendo en el mundo de hoy. Nosotros ya lo tenemos en el código, el consumo sustentable. No podemos tirar la basura como la tiramos, no podemos derrochar el agua como la usamos, la derrochamos. Poco a poco se va regulando este comportamiento. No podemos ir de turismo masivamente como lo estamos haciendo. Poco a poco eso se va a ir ordenando. Ya, por ejemplo, hay regulaciones en Machu Picchu porque el lugar está estresado, ¿no? y está en crisis. Se va a perder como tal. Entonces se ha regulado
el uso el uso y goce de la actividad turística, determinados días, horarios, es decir, poco a poco se va transformando el consumo y el uso en sustentabilidad. Lo mismo pasa con el desarrollo económico y la propiedad. Nosotros tenemos un artículo 240 y 241 y 242. Todos esos textos hablan de que podemos realizar actividades económicas, pero no podemos afectar el ambiente de manera sustantiva, ¿no? La flora, la fauna, la biodiversidad. Entonces, el Código Argentino ya tiene los estándares de equilibrio y ponderación que se están planteando hoy a nivel mundial. Ustedes habrán visto que empezaron a revitalizarse hoy las reuniones sobre el cambio climático y la actividad económica vinculada al cambio climático. La actividad financiera también se está transformando. Bueno, todo eso nosotros felizmente lo tenemos ya incorporados al código y al derecho argentino, y es hora de usarlo. También creo que es importante mencionar, aunque sea solo de pasada, que el código introduce novedades muy importantes en el campo de lo que es la decisión judicial. Porque históricamente se decía que el derecho está en la ley y el juez o la jueza solo tiene que aplicarla. Y el juez es la voz de la ley. Esto cambió en el mundo actual y mucho más ahora con el sistema que estamos viviendo, donde hay cambios extraordinarios con motivo de esta pandemia. Nosotros vemos hoy regulaciones internacionales novedosas, regulaciones nacionales, regulaciones regionales, locales, jurisprudencia. Entonces el derecho ya no es solo aplicar una ley, porque hay muchas leyes. Por eso nosotros introdujimos en los artículos 1 y 2 la idea que denominamos diálogo de fuentes. Es decir, la tarea del juez o de la jueza hoy es establecer un diálogo de fuentes. Por eso nuestro derecho hoy permite responder mucho más adecuadamente a los nuevos desafíos del siglo XXI que otros códigos de derecho comparado que son rígidos. Nuestro sistema fue pensado con la suficiente flexibilidad para ser adaptable a estos cambios. Entonces, la decisión hoy tiene que ser compatibilizar lo que denominamos la reconstrucción a posteriori de la coherencia del sistema. Una expresión técnica, pero que refiere a que la coherencia del sistema ya a priori hecha por el legislador, porque el mundo cambia tan rápidamente y con tantas nuevas disposiciones que frente al caso hay que reconstruir el sistema, y esto lo hace el Poder Judicial. Pero al mismo tiempo, en el artículo 3, nosotros dispusimos que el juez y la jueza tienen la obligación de ser razonables. Esto no es menor. La razonabilidad de la decisión judicial es un tema importante porque si nosotros observamos hoy el mundo, el discurso público se ha vuelto muy difícil, con expresiones que eran impensables hace unos años. Se dicen cosas que hace poco hubiera sido imposible decirlas. Expresiones muy, muy fuera de lo que es la razonabilidad del derecho. Entonces, el Poder Judicial, los jueces y las juezas, de acuerdo al Código, tienen esta obligación, que es en el plano de la argumentación. Es decir, la argumentación tiene que ser razonable, tiene que explicar la decisión, no solo la decisión, sino el por qué. Y esos argumentos razonables pueden ser controlados en la segunda instancia o en las cortes provinciales o en las cortes nacionales. Con lo cual, el sistema que establece el código, que en esto es un sistema general aplicable a todo el derecho, no solo al derecho privado, es un sistema de control de la razonabilidad de la decisión judicial. Esto es realmente relevante
porque tenemos nosotros la obligación de presentar argumentos para que la sociedad se encamine por el sistema de derecho y no se encamine por un sistema absolutamente alejado de lo que es un Estado de Derecho. Y yo creo que si nosotros tenemos algo importante que decir respecto del cambio que estamos viviendo, es que es un cambio en el cual los poderes judiciales van a tener un rol importantísimo, y la ciudadanía en general, porque enfrentamos nuevos temas, nuevos problemas, nuevos conflictos, y por eso se necesita una ciudadanía activa. Frente a discursos que son muchas veces rígidos, propios de la cultura del siglo XIX, que a nivel mundial se ven bastante, estructuras institucionales rígidas, que son pensadas en el siglo XVII, XVIII, nosotros tenemos desafíos novedosos, flexibles y de una aceleración extraordinaria. Entonces hay una discordancia muy fuerte en eso. Por eso es que hay frustración, porque el sistema institucional no puede responder rápidamente a estos problemas nuevos, pero sí tenemos nosotros en nuestro país, en este sistema jurídico de derecho privado, mucha flexibilidad, porque ha sido pensado así, para estos desafíos. Flexibilidad, y necesitamos entonces una ciudadanía activa. Fíjense que la presentación que hicimos nosotros del código habla de la ciudadanía del siglo XXI, es decir, no, el ciudadano del siglo XXI no es solo el que vota, sino el que activamente participa de la gobernabilidad planteando problemas y soluciones. Y en eso hoy es claramente un rol activo el que tienen los ciudadanos en todo el mundo, porque si uno lee y se fija lo que está pasando, es la ciudadanía la que está marcando nuevos temas, nuevas agendas en todo el mundo. Esto no es un problema de un partido, de un país, sino que es un cambio global al cual tenemos que prestar mucha atención. Por eso la pandemia plantea, por un lado, mucho escepticismo, mucho miedo, temor, pero también plantea nuevos desafíos que son esperanza, ¿no? Y creo que nosotros debemos apostar a la esperanza, sobre todo quienes tenemos responsabilidades en el campo del sistema jurídico. Tenemos que entusiasmar a todos los jueces y juezas, abogados, abogadas, a las universidades, los colegios, para que activamente participen ayudando a la ciudadanía a resolver estos problemas y dándoles esperanza de que es posible cambiar y resolver adecuadamente este aislamiento, esta soledad que cada uno de nosotros sentimos inevitablemente. Pero el derecho brinda soluciones. Siempre ha sido así. En las grandes crisis, el sistema jurídico ha salido y ha podido dar respuestas. Y esto lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso quiero concluir haciendo un llamado a todos ustedes para que sean activos, para que participen, para que reciban a las personas que tienen problemas, que tienen carencias, que tienen desesperanza y los ayuden a resolver esos problemas, porque para eso está el sistema jurídico, ¿no? La paz social es la finalidad central que tiene un sistema jurídico, y el otro es la transformación de acuerdo a los ideales y valores que propone el sistema, que son los que he mencionado. Así que nada más y muchísimas gracias a todos. Saludos, Sergio. Gracias por la invitación. Ricardo, muchas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo hoy. La verdad que sí, tenemos grandes desafíos. Y me quedo con tu último mensaje de esperanza, ¿no? De esperanza para que nuestros jueces y juezas
lleven a buen término sus decisiones, siempre pensando en el débil, en el vulnerable, el que no tiene. Así que muchas gracias, ha sido un honor para todos nosotros. Muchas gracias a todos los que se comunicaron, a los que participaron con las distintas plataformas de esta charla. Agradecerles a todos y todas los que están aquí, que estuvieron presentes a través de las distintas plataformas. Y también en el futuro agradecerles a aquellos que vean este video a través del canal de YouTube que va a quedar en la plataforma de la Corte. Así que gracias a todos y todas por el tiempo. Nuevamente, Ricardo, gracias por tu exposición, por tus palabras, por tu tiempo. Gracias por estar siempre apoyando al Instituto y a través de él a todos los miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Gracias a vos y gracias a todos y que tengan todos un excelente fin de día y muy lindo fin de semana. Hasta luego.